Y puso Adán nombre sobre toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero contarles un poquito por qué estoy predicando este mensaje esta mañana. Durante estas semanas me movilizaron algunas cosas. Y quizás vieron, como decimos a veces, la gota que colmó el vaso. Me sucedió hace un par de días atrás, cuando yo recién me había convertido, junto con otro querido hermano que nos convertimos juntos. Seguimos teniendo una amistad a pesar del paso de los años. Leíamos un autor cristiano, un escritor, no voy a dar el nombre, solamente algunas características que a mí me impactaban de ese autor. Ese autor había comenzado escribiendo libros sobre el tema del dolor. Él se había juntado con otro doctor que se dedicaba a curar personas que sufrían de la lepra. Entonces él escribió algunos libros que tenían que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, el dolor y cómo llevar el problema del dolor a lo que es la soberanía de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Eran libros que nos impactaban y nos ayudaban mucho en esos primeros años de cristianos. Me acuerdo que con este amigo los subrayábamos, los comentábamos, ¿no? Cuando íbamos a tomar un café o charlas, hablábamos de este autor. Con el tiempo este autor escribió también sobre la gracia, sobre la condena que el ser humano puede hacer sobre su semejante, pero la gracia y el amor de Dios. En esta semana sale una noticia que este pastor, predicador, había tenido un amorío, un adulterio durante 8 años. Un hombre ya mayor de los 70 años, en los últimos 8 años tuvo una vida oculta y se lo confesó a su esposa. Eso trajo una devastación terrible a la congregación, al pueblo de Dios, ¿no? Porque realmente nadie se imaginaba que este hombre podía llegar a tener una vida oculta de esa manera. Pero me impactó mucho lo que dijo la esposa. Se lo pasé a Silvia y lo leímos. La esposa dijo: yo hice un pacto con el Señor y no, me va a costar perdonarlo, pero yo voy a seguir fiel a ese pacto. No, fue tremendo, porque realmente este hombre causó muchísimo dolor, pero uno pudo ver esa luz de esperanza, ¿no?, en la respuesta de la esposa y en el arrepentimiento de este hombre. Por otro lado, durante estos días hubo algunas cosas que me dieron alegría y felicidad. El domingo pasado nos alegramos porque un matrimonio de nuestra iglesia cumplía 50 años de casado. Ayer estuvimos orando por otro matrimonio que cumplió 40 años de casado y nos alegró el corazón. Estuvimos en una celebración de un hermano que cumplió 80 años y ahí estaban sus hijos, su familia, ¿no? Algunos hermanos de la iglesia, y uno podía ver el ambiente de la familia y del amor. Por otro lado, un querido hermano, Jorge, él puso su vida en cero prácticamente, en stand-by, para cuidar a su esposa que está pasando por una enfermedad degenerativa. Hemos orado por Mónica y hablaba con Jorge ayer y me contaba que en medio del dolor y en medio de la prueba que están pasando,
Mónica a veces ni lo reconoce a Jorge, ¿no? Tiene momentos. Y me dijo algo que me emocionó muchísimo. Cuando viajé a Gaiman por el seminario y por algunas cosas de la iglesia, yo le traje una tortita galesa, ¿no? Una tortita galesa para que compartan Mónica y Jorge. Y a Jorge le gustó mucho la bolsita y la colgó ahí en el living de su casa. Y esta hermana que no recuerda nada, y Jorge me cuenta que a veces recuerda las letras de los himnos, no se olvidó de todo, pero lo que estaba en su corazón puesto por el Espíritu Santo y en su mente, ella lo recuerda. Entonces, ella que no reconoce a veces a nadie, mira la bolsita y dice, Ricky, ¿no? Familias. Emma y Agos. Caño duro, ¿no, chicos? Pero ahí están, sirviendo al Señor. La familia, hermanos. Es el lugar que Dios creó. La primera institución que Dios creó. Hoy la familia está bajo ataque. Y no podemos solamente lamentarnos. Tenemos que hacer algo. En este pasaje que hemos leído, Dios crea la familia. Le busca una ayuda idónea a Adán y le dice, vas a tener a alguien que esté al lado tuyo, codo a codo. Saldrá de vos, la voy a crear de vos. La ayuda idónea. Andarán juntos. Dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirán y serán una sola carne, hueso de sus huesos, dice. Entre ustedes no tiene que haber ni grieta ni división, tienen que ser una sola carne. En estos comienzos de la humanidad, Dios ya crea esta institución llamada familia. Al principio era algo mucho más grande por el tema del poblamiento, ¿no? Dios debía hacer que el hombre poblara la tierra. Entonces esa familia se convirtió en algo llamado clan, ¿no? De ahí los patriarcas. Abraham era el patriarca de un clan, Jacob, Isaac, fueron patriarcas y tenían un clan, una familia muy numerosa, que incluía a veces hasta los siervos que trabajaban, eran parte de ese clan. Ese clan, con el tiempo, cuando José llega a Egipto y toda su familia después, su padre con sus hermanos, cuando entran son un clan, una familia numerosa, pero cuando salen Moisés hace una petición al faraón. ¿Recuerdan cuál era? Deja ir a mi pueblo. Se convierten en un pueblo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ese pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios espiritual. Pero aún en esa época, al principio de todo, en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esos clanes grandes, había casitas, familias, mamá, papá, los hijos. Tenían su vida, su trabajo, su adoración a Dios. Cuando ellos hacían el sacrificio, lo hacían como familia íntima al Señor. Dios siempre mantuvo esa institución que Él había creado. Hombre, mujer, hijos, familia. En Josué 24:15, el segundo pasaje que quiero leerles, para que vayamos guardando en el corazón, dice Josué, cuando él se está despidiendo, él dice estas palabras, ¿no? Después de exhortar al pueblo a que tengan temor de Dios, a que vivan en santidad, a que sean un pueblo diferente, Josué dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si ustedes no sirven a Dios, tengan por seguro que van a servir a otro. Eso es lo que está diciendo Josué, la decisión que tienen que tomar. No existe el que está en el medio.
O servís a Dios o no servís a Dios. O servís al otro. Entonces, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puede decir amén? La decisión de un hombre de Dios que su familia sirva al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Ustedes crean en lo que quieran creer. Ustedes adáptense a las modas, a las culturas, a la política, a lo que sea. Pero con mi casa no. Con mi familia no. Con mis hijos no. Con mi esposa, con mi esposo no. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, estos dos textos que hemos leído nos hablan de dos cosas para que vayamos haciendo un resumen. Primero, Dios creó la familia. Él la hizo y la hizo con un propósito y con un objetivo: que el hombre y la mujer no estén solos, que sean una sola carne, que tengan descendencia y que esa descendencia sea una descendencia que le dé gloria a Dios. Y lo segundo, que tanto el hombre como la mujer deben tomar una decisión por Dios. ¿Cómo será mi familia? ¿Cómo criaré mis hijos? ¿Cómo será mi relación con mi esposa? ¿Cómo glorificaré a Dios por medio de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mi descendencia? ¿Cuál será mi testimonio ante mi familia? Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el Nuevo Testamento aparece otro texto que quiero compartir con ustedes. Está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. El apóstol Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo y ahí le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, por esa fe no fingida que habitó en tu abuela, que te enseñó tu abuela, que te enseñó tu mamá y que está en vos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje tan lindo, hermanos, tan profundo, entre todas las cosas que nos enseña también que la fe se puede transmitir. Después está quien la rechaza o quien la recibe, pero la fe y el testimonio cristiano se puede transmitir. Una abuela, Loida, que creyó en el Señor, ¿no? Seguramente era una mujer temerosa de Dios, pero en un momento le llegó el mensaje de Cristo, ahí en los primeros tiempos. Y esta mujer le predicó a su hija, y su hija le predicó a Timoteo. Y la abuela, y la madre, y Timoteo, juntos adoraron al Señor. Fíjese qué interesante que acá no aparecen varones.
Es muy probable que estas mujeres hayan llevado su fe solas, hayan sido mujeres de fe, quizás en un hogar hostil. Sin embargo, esa fe no fingida, sencilla, pura, honesta, que habitó en su abuela, que habitó en su madre, habita también en Timoteo. Por lo tanto, Pablo le dice algunas cosas importantes. Timoteo, trae a memoria lo que fue tu abuela y lo que fue tu padre. Trae a memoria la herencia que tenés. Trae a memoria los buenos ejemplos. Trae a memoria a tu abuela adorando al Señor. Trae a memoria a tu mamá enseñándote sobre Moisés, sobre Abraham, sobre Jesús. Trae a memoria. Y una vez que traigas eso a memoria, avivá el fuego en tu vida. Avivá el fuego del Espíritu Santo que está en vos. Porque Timoteo, no es tiempo para cobardes, es tiempo para valientes. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Puede decir amén? Fíjense que todos estos pasajes tienen un denominador común: la familia. La familia. La familia que hoy está bajo ataque y que algo debemos hacer. Y todos estos pasajes que hemos leído lo podríamos resumir en una pequeña frase: Dios nos llama a ser distintos, diferentes. Cosa que no está pasando, hermanos. Hoy las estadísticas de los países cristianos, algo he dicho hace un tiempo, son muy parecidas a las estadísticas de aquellos que no creen en el Señor. Hoy se lucha poco por la familia. Algo se metió en la iglesia, una ligereza se ha metido en la iglesia que hace que seamos tibios en lo que tiene que ver con la vida familiar. En el caso de Timoteo, hubo una familia detrás que lo ayudó, que le enseñó, que oró por él. Y Timoteo tuvo que decidir, porque la decisión siempre es personal. Yo siempre recuerdo una vez, hace muchos años, leí una biografía. Un cristiano había escrito una biografía sobre Mao Zedong, ¿no? Hablaba de lo que era la revolución china, la persecución a los cristianos. Y este hombre en un capítulo hace una biografía sobre el famoso Mao, que fue el líder en China que persiguió y mató a tantas personas. Se hablan de millones y millones de personas. Y contaba que este chico, cuando este hombre era muy chico, su padre lo golpeaba sistemáticamente. Y se cuentan historias sobre él, de él saliendo de su casa gritando que él se iba a vengar de su familia. Todo ese terror que él vivió ayudó a formar el monstruo que fue después. Pero en Timoteo no pasó eso. Timoteo se crió en un hogar donde se alababa a Dios, se oraba, donde su abuela y su madre tomaban la palabra de Dios y se la enseñaban, donde se transmitió el mensaje del Señor. Y cuando Timoteo fue ya un joven, Pablo le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ti. ¿Qué es una fe no fingida? Una fe no fingida es una fe que nos vean vivir. No es una fe perfecta, es una fe honesta. Es amar a Dios y que nos vean amar a Dios. Muchas veces al arrepentirnos, muchas veces al equivocarnos, amar a Dios con sinceridad. Pablo no dijo una fe perfecta. Pablo no dijo: vos tenés que tener el
poder que tenía tu abuela. No sabés cómo predicaba tu abuela. Era un fenómeno predicando tu abuela. ¿Qué haces, Timoteo, no predicando como tu abuela? No decía eso. Y tu mamá imponía las manos, oraba por las personas se sanaban. Tremenda era tu vieja. No decía eso. Decía tu abuela y tu mamá eran personas con una fe no fingida. Recordá, Timoteo. Trae a memoria, Timoteo. No las vas a ver entre multitudes. No las vas a ver haciendo proezas. Pero acordate cuando abriste la cortina de la habitación y viste a tu abuela de rodillas, con lágrimas, orando por vos. Acordate, Timoteo, tu mamá, aquella vez que salió con una canastita con pan para darle al vecino y a su familia que no tenían qué comer. Acordate, Timoteo, tu abuela contándote las historias de la Biblia y viviéndolas. Una fe no fingida. Hermanos, hermanas, la forma de vivir nuestra fe tiene influencia en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Puede decir amén? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo somos? Tiene influencia en los demás. Nuestros hijos decidirán. Nuestros hijos decidirán. Alguien me puede decir, pero Ricky, yo hice todo bien y a mi hijo le cuesta. Ellos decidirán. No dejes de orar. No dejes de clamar por ellos. Pero si hay algo que va a facilitar el encuentro de ellos con Dios, es tu vida. Tu vida los va a marcar. Tu vida los va a molestar. Tu vida los va a inquietar. Ellos en algún momento van a querer tener la clase de vida que vos tenés. Ha pasado un montón de veces. De hijos que han dicho, quiero tener la misma vida de mi mamá y de mi papá. ¿Por qué di tantas vueltas si yo podría haber sido feliz en mi matrimonio y en mi vida como lo fueron mi mamá y como fue mi papá? Nosotros, como hijos de Dios, que abrimos la Biblia todos los días, que la escuchamos en la radio, en internet, que leemos libros, que venimos a la iglesia, que tenemos discipulados, todos nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice y nos enseña cómo debe ser una familia. Yo en esta mañana voy a dar algunas características, ¿no? Pequeñas, humildes. Esto daría para que nos pongamos nosotros a estudiar la palabra y a buscar muchísimas características. Pero quiero darles algunas características sencillas sobre la familia. Para cambiar hoy, para empezar hoy, si hay algo que estamos haciendo mal. Para decir, no nos vamos a dejar derrotar. Vamos a cambiar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a seguir orando, no vamos a desmayar. Vamos a seguir peleando por mi esposa, peleando por mi esposo, peleando por mis hijos. La primera característica que tiene que haber en una familia es el amor. En una familia debe haber amor, porque Dios es amor. Debemos amarnos, ¿no? Y cuando uno habla de amor, volvemos de nuevo a ponernos en contra de lo que es el sistema del mundo, el sistema que nos muestra la televisión. No es un amor pasional, no es un amor egoísta, no es un amor hoy te quiero y mañana no. El amor como Cristo nos enseñó es una decisión, es un amor que va creciendo día y día, aún en medio de los errores y en medio del dolor. Es el hombre y la mujer que decide amar. Y cada día ese amor va creciendo, porque la obra que Dios comenzó
la perfeccionará hasta el fin. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Es una actitud comprometida con nuestros seres queridos. Es comprometernos, es trabajar, es orar, es perdonar y tantas cosas más. Es el amor que nos ayuda a vivir en familia. Una familia que no tiene amor es una familia donde uno puede llegar a vivir un infierno. Pero cuando en una familia hay amor, es casa de Dios y es puerta del cielo. Eso es la familia. Y algo importante, hermanos, uno lo va comprendiendo cuando van pasando los años, ¿no? Ya no tenemos la juventud de antes, ¿no? Con Robert jugábamos al fútbol y éramos Maradona y Messi. Hoy nos juntamos, hoy los domingos a veces me voy a ver a los pibes jugar, ¿no? Y lo único que puedo hacer es decir, yo hubiera pateado de otra manera, sí, lo hubiera hecho, ahora no lo puedo hacer. Pero ¿saben qué? El amor, présteme atención en esto, porque cuando anoche estaba pensando, tuve que parar y volver a pensarlo. El amor nos prepara para lo que vendrá. No sé si me entiende. Lo que va a venir es duro. Vienen los años, las enfermedades, las luchas. Y si no hemos sembrado amor, no vamos a cosechar amor. ¿Me entiende? ¿Cuánto amor sembró Mónica en Jorge para que hoy Jorge esté cuidando a su esposa y disfrutando los pequeños momentos donde hay lucidez, donde hay amor? ¿Cuánto amor se sembró en ese matrimonio? El amor nos prepara para los años que vendrán. Porque, ¿saben? Ahora uno camina, uno va, uno hace, ¿no? Uno tiene sus cosas, es autosuficiente, pero llegará un momento donde nos tomaremos de la mano para caminar juntos y no caernos. Llegará un momento donde la esposa le dirá, te olvidaste la pastilla, ya me lo están diciendo, donde los inviernos serán duros. Y si no se sembró amor, si se sembró egoísmo, la vida va a ser muy triste y difícil. Por eso les decía, hermanos, hoy podemos cambiar lo que está mal. Dios nos dice, cambiá lo que está mal. Si usted lee Efesios capítulo 5, si quieren pónganlo, solamente voy a comentar algunas cosas. El Señor Jesús compara la familia, el amor marital entre un esposo y una esposa, con el mismo amor que tiene Jesús por la iglesia, ¿no? Y dice, como yo los amé, ustedes también tienen que amarse. Y al marido le dice específicamente, a los dos ahí le están hablando de sujetarse, de estar juntos, de cuidarse, pero al marido le dice algo importantísimo. Amá a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es sujeción también. Miren cómo el Señor compara la vida matrimonial con lo más alto que nosotros podemos saber con respecto al amor. El amor que Jesús nos tuvo a nosotros. Varones, y a nosotros se nos pide que amemos de la misma manera que amó Jesús. Tremendo, ¿no? Pero el Señor nos ayuda y el Espíritu Santo está en nosotros para
ayudarnos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otro pasaje importante para que consideremos en nuestras casas, hoy no hay tiempo, es 1 Corintios 13. El himno del amor no es solamente para cantar canciones. El himno al amor no es solamente, y está muy bien, para el amor que nos tenemos que tener entre los hermanos y en la iglesia. Está bárbaro. Pero el himno al amor también es el amor que debemos tener en el seno familiar. El amor es paciente. Y ahí vemos a un padre y una madre orando por sus hijos, esperando, ayudando, clamando al Señor para que sus hijos vuelvan al camino. El amor no hace nada indebido, no hay engaño, no hay mentira. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dieron cuenta? El estándar que Dios pone para una familia cristiana, no hay menos que esto, ¿eh? Menos que esto no es familia como Dios quiere. La familia como Dios quiere tiene que ser una familia llena de amor. La segunda cosa que uno nota cuando mira a las familias es el gozo. La familia tiene que ser una familia donde el gozo de Dios esté en nosotros. Y esto no quiere decir que es el padre en la mesa contando el chiste y todos riéndose. Eso no es gozo. Gozo es la presencia de Dios en la vida familiar. Papá y mamá sirviendo a Dios con alegría, los hijos creciendo, el ámbito de la iglesia rodeando la familia, la escuela dominical, los jóvenes, los matrimonios, los discipulados, la adoración en comunidad, el servicio a Dios, los amigos cristianos, el hermano mayor que le acaricia la cabeza a tu hijo y le da un caramelo. La palabra de Dios predicada para niños, para jóvenes, para adultos, como en los tiempos de Nehemías, ¿recuerda? Donde toda la congregación de Dios estaba reunida para escuchar la palabra de Dios. Y el gozo dentro de la familia. ¿Qué es el gozo? El gozo es esa paz, esa confianza, esa tranquilidad de saber que Dios está con nosotros. El Señor Jesús ahí en Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo en ustedes se cumpla. Estas cosas les he hablado. La predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el gozo esté en ustedes. ¿Pero qué gozo? El gozo que había en Jesús. Jesús estaba lleno de gozo. Jesús estaba lleno de alegría espiritual. Jesús decía: te alabo, Padre. Jesús estaba lleno del gozo de Dios. Y también el gozo es necesario, hermanos, para que hagamos frente a una vida difícil que todos llevamos. ¿No dice el Señor en Nehemías: el gozo de Jehová es nuestra fuerza? Somos fuertes cuando la presencia de Dios está en nuestra familia. La falta de gozo en una familia cristiana trae desesperanza, pero el gozo dentro de una familia cristiana es paz, es tranquilidad, es confianza, es saber que Dios está y está con nuestra familia. Hay alguien enfermo y el padre se levanta y dice: ánimo, el Señor está con nosotros. Vamos a orar a Dios por cada situación.
no hay trabajo, oremos al Señor, Dios nos va a ayudar. Y ahí está mamá y papá orando y los hijos aprendiendo a confiar en el Señor, en todas las necesidades de la vida. Porque Timoteo repetía. Timoteo había aprendido de su abuela y de su mamá y en su vida repetía los conceptos que su mamá le había enseñado. Nuestros hijos repetirán los conceptos que nosotros aprendimos del Señor y ellos los aprenderán también de primera persona del Señor. Papá, cuando tenía un problema, oraba. Voy a orar como oraba papá. Mamá siempre se encomendaba al Señor. Y aun cuando no alcanzaba la comida, ella adoraba a Dios en la cocina y Dios nunca nos dejaba faltar nada. Tengo anécdotas terribles de mi suegra sobre eso. Hermanos, nuestro tesoro es la familia. Es el regalo que Dios nos ha dado. Ahí están nuestros nietos, nuestros hijos. Ahí está la gente que Dios nos dio a nuestro cuidado. Y a veces miramos al costado. Y a veces dejamos pasar el tiempo. Y a veces no hacemos nada para cambiar. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a confiar en el Señor. De la salvación de nuestros hijos depende, en alguna parte, ya les dije, la decisión es personal, pero de la salvación de nuestros hijos depende nuestro testimonio. ¿No dice la palabra de Dios que verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios? Eso también es para la familia. Verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios. Como pasó con Timoteo, un hogar lleno de la presencia de Dios es de influencia espiritual. El otro punto, la otra cualidad que anoté, es que en una familia cristiana tiene que haber perdón. Perdón. Porque nos mandamos macanas muchas veces. Una contestación, egoísmo, nos equivocamos, decimos cosas que no son buenas, no prestamos atención, pecamos de omisión muchas veces. Por eso es necesario el perdón. Y saben, a lo largo de mi vida cristiana, he visto muchas veces cuando en hogares no se ha podido solucionar el problema del perdón. Y pasan los años, Pasan los años. Y nosotros, así tipo como estampita, nos quedamos como diciendo, no, este me ofendió y yo soy santo, entonces no me voy a acercar. Como si ayer en la predicación se decía, tiene lepra, no me acerco. Sin embargo, Dios nos habla de perdonar, de estar con aquellos que sufrían y que se han equivocado. ¿No sabe, hermanos? Sí, sé que lo sabe. Lo hermoso que es perdonar. Dar una oportunidad más en el seno familiar. Cuando uno llega en los momentos de las fiestas, ¿vio? Donde obligatoriamente nos juntamos. Nos tenemos que juntar, la familia más grande. Y uno ve que a lo largo de los años la mesa se va llenando porque los conflictos se han solucionado, porque hubo perdón, porque hubo amor paciente, porque hubo amor que todo lo soporta.
cuando pudieron decir, yo te perdono. Y cuando otro pudo decir, perdóname. ¿Y en un matrimonio? La Biblia nos aconseja algo importante. No se ponga el sol, ¿cuándo? Con nuestro enojo. No dejen pasar muchos días, porque se cauteriza la falta de perdón, porque te acostumbras a no perdonar y empezás a acumular y empezás a tener una relación que ya tiene una grieta que Dios no quiere con respecto a la falta de perdón. Y se nos va la vida y no podemos disfrutar la comunión con nuestros seres queridos. Yo entiendo, pero Ricky, pedí perdón y no me perdonaron. Seguí orando, pero no dejes de buscar restaurar la relación. A veces podemos decir palabras que ofenden y si no lo solucionamos, eso va a quedar para siempre. En estos meses yo he visto maridos, hijos, esposas luchar por la relación con sus esposas. Luchar, orar, cambiar, pedir consejo, ir a la palabra de Dios, volver una y otra vez. Y he visto la alegría del éxito de decir, el Señor lo hizo, acá estamos, seguimos peleando y luchando. He visto el arrepentimiento, he visto la comunión restaurada, he visto otra vez caminar de la mano juntos, porque hubo perdón. Una vez escuché una historia. Resulta que un matrimonio ya anciano, su mujer estaba enferma y la mujer solo le había pedido una cosa a su esposo. Le había dicho, mirá, ya desde el primer tiempo de casados, yo tengo un baúlcito. Ese baúl tiene una llave. Lo único que te pido es que nunca me abras el baúl. Y el baúl estaba debajo de la cama. Imagínense 60 años de casado y el hombre se levantaba todas las mañanas, hacía tac y tocaba el baúl de la esposa, ¿no? Y habrá dicho, ¿cómo me gustaría saber qué hay en el baúl? Entonces cuando estaban ahí en el hospital, el esposo, querida, tantos años estuvimos con el tema del baúl. ¿Por qué no me decís qué hay en el baúl? Entonces la esposa tenía un pequeño collarcito, ahí tenía la llave, se sacó el collar y le dijo, bueno, anda. Va, abre el baúl y ve que en el baúl había 2 muñequitas de tela y $5.000. El hombre vio y dice, ¿qué son estos $5.000 y 2 muñequitas de tela? Entonces vuelve y le dice, querida, abrí el baúl. Sí, le dice, ¿sabés lo que vi? 2 muñequitas de tela, que yo te veía un par de veces hacer las muñequitas. Y había $5.000. Sí, le dice. Entonces dice, las muñequitas de tela, ¿por qué las tenés ahí? Y la esposa le contó, cada vez que vos te mandabas una macana conmigo, yo para no reaccionar, iba y me hacía una muñequita de tela. Y el marido se levantó los brazos al cielo y dijo, gracias Señor, porque en estos 60 años, solamente 2 veces mi esposa tuvo que hacer muñequitas de tela. Y después le dice, che, ¿y los $5.000? Ah, esa es la plata que me dieron por la venta de las muñequitas. Qué paciencia, ¿no? Pero es así, hermano. ¿Cuánto debemos perdonar? ¿70 veces 7? ¿Cuánto debemos perdonar? Es tan lindo el perdón.
porque es tan linda la restauración. Es tan lindo volver a ver a tu hijo, a tu sobrino, a tu esposa, otra vez de la misma manera como la ve Dios. Porque cuando perdonás, volvés a ver a tu ser querido como la ve Dios. Si no perdonás, la estás viendo como la ves vos. Amén, hermanos. La vida de fe. El otro punto. Debemos vivir una vida activa de fe en nuestra familia. ¿Qué quiere decir eso? Debemos ser familias comprometidas con el Señor. La familia, les dije al principio, está siendo atacada. Hay un énfasis muy grande en algunas cosas, en la riqueza, el dinero, todos corriendo detrás de la plata, en el poder, querer lograr cosas, querer ser reconocido, en el bienestar, pasarla bien. A ver, yo no estoy en contra con pasarla bien, me encanta pasarla bien, pero hoy hay una exageración, ¿se dieron cuenta? Yo me acuerdo, y yo, gracias a Dios, estuve en una familia que más o menos podían hacerlo y casi todos los años nos íbamos de vacaciones. Agarrábamos el fitito y nos íbamos a la costa o a Córdoba. Hoy es la época de 5 vacaciones por año. 5 vacaciones por año. Y pasarla bien. Y me quedo en casa. Y no me comprometo. Y no hago esto. No, tengo muchas cosas para hacer. No me puedo comprometer. Y la familia lo ve. Y dejamos a nuestros hijos en nuestras casas cuando son chiquitos y no venimos a la iglesia y no los traemos a la escuela dominical. Y el día de mañana ellos se van a perder porque no lo hemos llevado a la iglesia y no hemos vivido la vida de fe comprometida que el Señor quiere. Eso está pasando en estos tiempos. Y es complicado. Yo siempre le digo a los jóvenes, hoy estaba con un nenito, ¿no? Y su mamá, dependerá de sus padres la vida de fe, el estar cerca de Dios, porque la vida de fe va a proteger los hogares, hermano. El estar comprometidos con el Señor va a proteger los hogares, porque Jesucristo debe ser el Señor de nuestros hogares. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Miren, para ir terminando, quiero que sea la palabra que hable. Y quiero leerle 2 pasajes que nosotros podemos aplicar a nuestra vida familiar, a lo que somos como esposos, como hijos, como abuelos, como tíos, como sobrinos, como nietos. ¿Cómo debemos manejarnos en nuestra familia? Y los 2 están en el Evangelio de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, el Señor dice una frase muy conocida, pero que necesitamos que se haga realidad en nuestra familia. El Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese versículo nos está enseñando la suficiencia de Cristo en nuestra familia. Él es el camino para nuestra familia. Él es la verdad para nuestra familia y Él es la vida para nuestra familia. Él tiene que estar en todas las decisiones de nuestra vida. Su presencia tiene que estar en nuestra familia. Y nosotros podemos decir: Señor, tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida para mí y para mi familia también. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Gloria a Dios, hermanos. Y el segundo pasaje está en Juan 10:10, un pasaje muy conocido que a mí me impactó muchísimo una noche leyéndolo. Dice que el ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una noche estaba preparando un mensaje y este versículo lo iba a utilizar para fortalecer uno de los puntos del mensaje. Y me acuerdo que era muy de noche, era como yo me quedo preparando el mensaje hasta las 3 de la mañana los sábados, ¿no? Y es el momento más silencioso. Y estaba ahí, era invierno, me acuerdo, y miro y vuelvo de nuevo al pasaje, y vuelvo de nuevo, y vuelvo de nuevo. Y de repente, no sé si se puede poner bata ahí para que yo lo vea, el pasaje, ¿lo sacaste? Tenelo, por favor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Bueno, hermanos, teológicamente lo sabemos todos, sabemos que el enemigo es malo, ¿no? Me acuerdo cuando recién me había convertido, me había comprado una Biblia, me acuerdo, la Biblia de Estudio Vida, que de estudio no tenía nada, yo pensé que tenía comentarios, no, se llamaba Biblia de Estudio Vida. Y me acuerdo que la subrayaba todo, porque yo veía que Ciro tenía la Biblia ahí toda, y yo quería también subrayar la Biblia. Y me acuerdo que estaba leyendo esa Biblia, ¿no? Y puse, en un pasaje parecido a este, puse, guarda con el diablo, ¿no? Como diciendo, tené cuidado con el diablo. Nosotros sabemos muy bien quién es el ladrón, aunque acá el ladrón, si nos ponemos profundos, son los falsos maestros, ¿no? Pero viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Y después sabemos la otra verdad, que Cristo ha venido, ¿para qué? Para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. De repente, hermanos, el punto y la coma, ¿vieron que hay un punto y la coma al final de la palabra destruir? Dice punto y coma, y después dice, yo he venido. Bueno, el punto y coma parecía un semáforo loco. Me empezó a hacer luces así como diciendo, mirá el punto y la coma, mirá el punto y la... No me podía despegar del punto y la coma. Y dije, Señor, ¿por qué? Y después me di cuenta, hermanos, porque entre que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir, y que Cristo viene para que tengamos vida y vida en abundancia, en el medio está nuestra decisión. Nosotros decidimos si en nuestra vida, si en nuestra familia, el enemigo nos va a destruir o Cristo va a venir a darnos vida y vida en abundancia. En este momento yo pienso en hermanos y en hermanas que han sufrido y que han luchado, mal o bien, por sus familias y que quizás ahora están pasando un momento duro y difícil. Lo único que puedo decir es lo que el Señor nos enseñó. Persevera. Seguí orando. Seguí siendo testimonio. Dios puede sorprendernos. Dios puede ayudarnos. Y si hiciste algo mal, está el perdón y está el cambiar. Cambia. Y si todavía estás en tu familia, y si hay cosas que todavía siguen estando sin solucionar, si el pasado te recuerda cosas que no arreglaste, arréglalo. Un café, un mate, tomarse de la mano, pedirse perdón y arreglarlo. No tenemos por qué sufrir toda la vida. No tenemos por qué seguir así. Somos hijos de Dios y Dios hace milagros en nuestra vida. No tenemos por qué seguir en las mismas condiciones.
condiciones que han influenciado a nuestros hijos, que le han hecho daño a nuestros hijos. ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ayuda. Entre el ladrón que roba, mata y destruye y el Señor que da vida, está nuestra decisión. Es Dios el que hace que el hogar de un cristiano sea distinto y sea diferente. Y por último, hermanos, un hogar cristiano es una inversión. Usted me dice, ¿cómo una inversión? Sí, el Señor lo explica de otra manera. El Señor habla del sembrador, que siembra para después cosechar y que mira las nubes y que cuida la plantita y que la riega. El hogar cristiano es una inversión. Invertimos para el futuro. Volvamos ahí a 2 Timoteo, donde leímos al principio, en el versículo 6. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mirá, Timoteo, vos tenés el ejemplo de una familia con fe no fingida. Por lo tanto, porque tenés ese ejemplo, ¿qué le dice Timoteo? Hacete un curso, comprate 40 libros de familia, mirate a los mejores predicadores sobre la familia. No, le dice, avivá el fuego. Avivá el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué está diciéndonos Dios en esta mañana? Hermanos, llenémonos del Espíritu Santo. Avivemos el fuego de Dios en nuestra familia. Oremos, clamemos, sirvamos al Señor, abramos la Biblia, hablemos de Dios, abracemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, acompañémoslos, sostengámoslo, seamos ejemplo, seamos testimonios. Aviva el fuego de Dios que está en ti. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Un hogar cristiano es una inversión y no dejamos nunca de invertir. Jamás dejamos de invertir. Y aun cuando nosotros ya no estemos acá en esta tierra y estemos en la presencia del Señor, todavía nuestras inversiones seguirán dando ganancia. Nuestro testimonio en esta tierra seguirá dando ganancia. Así era el abuelo, así era la abuela, así era mi papá. Seguirá dando ganancia nuestras inversiones que hemos hecho en esta tierra. Porque invertir en la familia es el mejor negocio que podemos hacer. Chicos jóvenes, los que están de novio, los que se casaron hace poco, inviertan en sus familias, inviertan en sus hijos, dedíquenle tiempo a la familia. Juntos vengan a la iglesia a adorar a Dios, pongan prioridad al Señor en el seno familiar y Dios les dará victoria en todas las cosas. Eso es la familia cristiana. Es triste a veces ver estas historias como la que les conté al principio. Historias de engaños, de mentiras. Personas que conocían todo, que enseñaban, que escribían libros, que sabían. Entonces tenemos que llegar a la conclusión que el saber todo no alcanza, que el conocer el hebreo, el griego, no alcanza, que debemos avivar el don que Dios nos ha dado en nuestra familia. Pero sabes que yo me peleé en 1995 y me hizo esto y yo le hice, ¿no? Y vivimos juntos, comemos juntos, salimos a pasear, nos vamos de vacaciones, pero lo tengo acá. No sirve, hermanos. No sirve. Háblalo, pedí perdón, perdoná. Sigan adelante, pero tomados de la mano del Señor.
sus hijos notarán la diferencia. Sus hijos. Ustedes no saben, hermanos. Nosotros por el alto honor que tenemos de servir al Señor, a veces nos enteramos cosas. Los hijos a veces se preocupan por los padres. No solamente los padres por los hijos. Yo he visto hijos, Roberto, hemos visto hijos acá clamando por sus padres, porque no hubo perdón, porque no se solucionaron cosas, porque ven que en la casa las cosas están raras. Y ahí viene el versículo 7, que es lo que nos anima en esta mañana. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Le preguntaron a un matrimonio de ancianitos, ¿cómo hicieron para estar 70 años juntos? ¿Cuál es la fórmula para estar tanto tiempo juntos? Y los dos respondieron, nacimos en un tiempo donde cuando las cosas se rompían, se arreglaban, no se tiraban. Hoy creo que fue Robert que dijo, hablando del alfarero, el alfarero reparando la vasija. Hermano, no tires, no tires. Dios lo arregla. Dios cambia los corazones. Su Espíritu Santo entra en los lugares más lejanos de nuestro corazón y quita eso feo. No lo tires. Deja que Dios lo arregle. Nos casamos y puede ser impopular lo que digo hoy. Raro para los tiempos. Pero nos casamos para toda la vida. Pueden pasar cosas, pero nos casamos para siempre, para toda la vida. Ese es el plan original de Dios. Decían estos ancianitos, nacimos en una época donde las cosas no se tiraban, se arreglaban. Nosotros formamos parte de un evangelio eterno. No importa la época donde Dios arregla las cosas. Dios no desecha a nadie. Amén, hermanos. Pidámosle en esta mañana al Espíritu Santo que nos llene, que nos ayude, porque necesitamos de Él. El conocimiento lo tenemos. Yo no les dije nada hoy que ustedes no sepan. Ustedes saben todo. Son una iglesia educada, enseñada, saben todo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. Yo les voy a pedir que oremos por nuestras familias hoy. Si hay matrimonios acá, oren juntos, tómense de la mano. Si hay padres con hijos y están cerquita los pibes, porque los pibes se van para arriba, oren por ellos. Ora por tu esposa, ora por tu esposo. Agarra a tu hijo y ora por él. Y si estás solo y tenés un hermano al lado que es tu hermano y es tu amigo, oren juntos por sus familias. Oremos, hermanos. Oremos. ¿Saben qué? Pablo le dice a Timoteo al final, no nos dio Dios espíritu de cobardía para seguir en la misma condición en la que estamos. No nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inclina tu rostro.
y oremos. Oremos. Señor, gracias por la familia. Señor, gracias por los hijos. Gracias por nuestros hijos que están luchando la vida, Señor. Ayúdalos. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, a ser testimonios para ellos. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos tu presencia en esta mañana. Oramos por cada familia de nuestra iglesia, por los que están necesitados ahora, los que han perdido la esperanza, los que están tristes, los que están solos. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los matrimonios que tienen que resolver cosas. Señor, no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para perdonar, para seguir adelante, para mirar el futuro lleno de tu presencia. Mira esta familia, Señor. Mira las familias de la iglesia. Mira los padres, los esposos. Los varones decimos, Señor, gracias por nuestras esposas. Las hermanas dicen gracias por nuestros esposos. Los padres agradecen por los hijos. Y los hijos dicen, Señor, bendice a mis padres. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que tienen familiares que aún no te han conocido. Aquellas madres y padres que oran por sus hijos para que vengan al camino. Aquellos varones que oran por sus esposas. Las hermanas que oran para que sus esposos se entreguen a ti. Señor, oye la oración de tu pueblo. Y Padre, hoy mismo, solucionemos lo que está mal. Reparemos lo roto. Abracemos, oremos, busquemos al Señor. Sigan orando, hermanos, tengan unos minutos más de oración. Ora por tu esposa, por tu esposo ahí donde estás. Sigan orando, hermanos. Sigan orando. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Oh Padre, muévete, Señor. Muévete, Dios. Tú nos has hablado, Señor. Nosotros creemos lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y si creyeres también veremos la gloria de Dios. Podemos mirar hacia adelante en base a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y miramos con fe hacia adelante, nos extendemos hacia adelante y vemos al Señor restaurando vidas, matrimonios, relaciones de los hijos con los padres con los hijos. Señor, gracias porque cuando viene tu palabra produce efecto, produce bendición, aleluya, en aquellos que la reciben y obedecen lo que tú nos dices. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de una manera firme, pero lleno de amor. Firme, pero positivo, con fe, para construir, para destruir lo que el enemigo ha querido aventajar y para construir en la fe, en el amor y en las promesas del Señor. Lo creemos, Señor. Creemos en matrimonios renovados, aleluya, en familias renovadas. Creemos, oh Dios, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Decirle a tu esposo, a tu esposa, veremos la gloria de Dios. A veces hay que apropiarse de las promesas del Señor y no mirarlas pasar.
Cuando Jesús hablaba había gente que dudaba y no recibía. Pero aquellos que creían y confiaban en aquel que todo lo puede, ellos tenían la bendición. Señor amado, es el Evangelio. Creer en Jesucristo es ese punto y coma que divide al ladrón del Creador de la vida y de todo. Nos agarramos del Creador y vivimos bajo los mandamientos de nuestro Dios. Y esos mandamientos son sí y amén, porque tú lo haces. Damos gloria al Señor. Cuando se predica la palabra de Dios, hay frutos. Y como decíamos en la oración, ¿no? Es para aquellos que lo toman, que lo creen. Hay algunos que se pierden la bendición porque la miran pasar, porque dicen, no es para mí, ya fracasé. No, es para cada uno de nosotros. Es palabra de Dios que tenemos que apropiarnos, tomarla, obedecerla, creer. Y Él abrirá los ríos en el desierto. Él es promesa de Dios, es promesa del Señor. Y es también predicar estos mensajes para la familia que está tan atacada, tan atacada. Hoy hablar de familia, hasta se burlan. Los de ahora, los artistas se burlan del concepto. 20 años de casado, ¿cómo haces? 30 años, 40, 50. No existe porque se tira, se desecha. Para agarrar vidas desechadas que se vuelven otra vez a desechar. Es compromiso. Nosotros somos hijos de Dios. El día que nos casamos nos hemos comprometido para toda la vida. Y es así. Y no vamos a dejar de predicar lo que el Señor enseñó. Y lo que es la palabra de Dios. Y la gente necesita oír palabra de Dios. ¿Dicen amén ustedes? ¿Qué vamos a predicar? La palabra de Dios, que es la que restaura, la que hace cosas nuevas, la que nos da vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, paz para todos. Los saludamos en el amor de Jesucristo.